El 7 de diciembre de 1941, un día marcado por el drama y la tragedia, se convirtió en el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Dos hechos, separados por miles de kilómetros y por contextos muy distintos, cambiaron para siempre el curso de la historia. Esa jornada, el Imperio japonés lanzó su devastador ataque contra la base naval de Pearl Harbor, mientras que en Alemania, el Tercer Reich, a través del mariscal Wilhelm Keitel, firmó el decreto conocido como Noche y Niebla, Nacht und Nebel, un instrumento que institucionalizó la desaparición forzada y los crímenes de guerra en los territorios ocupados. Ambos eventos, simultáneos y cargados de simbolismo, sellaron un destino que conduciría a la guerra total y a la devastación mundial. En las primeras horas del día, el silencio pacífico de la base naval de Pearl Harbor en Hawái fue destruido por el rugido ensordecedor de 353 aviones japoneses, cazas de combate, bombarderos y torpederos que lanzaron una embestida feroz contra la mayor instalación naval estadounidense en el Pacífico. Los telegrafistas, testigos de una catástrofe que apenas podían procesar, enviaron un mensaje simple pero imborrable: ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Esto no es un simulacro. Con esas palabras, el mundo se hundía en una nueva y más oscura fase del conflicto. Mientras tanto, en Europa, en una fría oficina del alto mando nazi, el mariscal Keitel firmaba con mano firme un documento que pasaría a la historia como el Decreto NN. Inspirado en el terror y la opresión, este decreto habilitaba la desaparición de miles de opositores políticos, civiles y luchadores por la resistencia en los países ocupados por Alemania. En las sombras de esta orden se escondía la maquinaria brutal de un régimen que buscaba no solo eliminar cualquier resistencia, sino también sembrar el miedo absoluto entre las poblaciones bajo su control. En palabras de Hitler, el objetivo era claro: el terror más efectivo no solo elimina al enemigo, sino también la esperanza de sus familias y comunidades. El ataque a Pearl Harbor fue devastador en su impacto inmediato. En tan solo unas horas, Estados Unidos sufrió la pérdida de 2.402 vidas, 1.247 heridos y la destrucción de gran parte de su flota en el Pacífico. 4 acorazados fueron hundidos, otros 3 gravemente dañados, 188 aviones quedaron reducidos a escombros y los cielos del Pacífico se llenaron de humo y fuego. Sin embargo, hubo 2 señales de esperanza en medio del caos. Las instalaciones estratégicas de la base, como los astilleros y el cuartel general, quedaron intactas y, lo más importante, los portaaviones estadounidenses, el verdadero objetivo de los japoneses, estaban en alta mar, a salvo del ataque. En las horas siguientes, el presidente Franklin D. Roosevelt, con una solemnidad que reflejaba la gravedad del momento, declaró ante el Congreso que ese día sería recordado como una fecha que vivirá en la infamia. Su discurso no solo marcó la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra, sino que también selló su destino como una de las fuerzas decisivas en la derrota del eje. Pero mientras Estados Unidos se preparaba para movilizar su inmenso poder industrial y militar, en Berlín, Hitler celebraba la entrada de su enemigo en la guerra con un entusiasmo equivocado. Creyendo que la intervención de Japón limitaría a Estados Unidos al escenario del Pacífico, el Führer brindó con champán, convencido de que la victoria estaba más cerca que nunca. En su visión distorsionada, no entendió que había despertado al gigante dormido del que tanto temía el almirante japonés Isoroku Yamamoto. El decreto NN, firmado ese mismo día, fue el comienzo de un capítulo aún más oscuro. A través de este documento, el régimen nazi legalizó un sistema de desaparición forzada diseñado para borrar toda resistencia sin dejar rastro. Los prisioneros NN, marcados con esas siglas que significaban Nacht und Nebel, fueron enviados a campos de concentración como Natzweiler Struthof o Gross Rosen, donde el sufrimiento y la muerte eran moneda corriente. La intención no era solo exterminar a los opositores, sino también hacerlos desaparecer de la memoria colectiva, sumiendo a sus familias en la incertidumbre perpetua. El mismo Winston Churchill, en Londres, comprendió rápidamente el significado del ataque a Pearl Harbor.
Para él, fue el fin de la soledad de Gran Bretaña en la lucha contra el nazismo. Con Estados Unidos en la guerra, la victoria de los aliados parecía una posibilidad tangible, aunque aún distante. Por otro lado, en Moscú, el dictador soviético Joseph Stalin, enfrentado a la brutal invasión alemana, supo que la entrada de Estados Unidos era un rayo de esperanza en medio de su lucha desesperada contra el avance nazi. El drama del 7 de diciembre no terminó con la firma de documentos o la caída de bombas. Fue un día de decisiones firmes, pero también de errores estratégicos que definirían los años venideros. En Pearl Harbor, el almirante japonés Yamamoto se lamentaba por no haber encontrado los portaaviones estadounidenses y por no haber lanzado una segunda ola de ataques. «Temo que hemos despertado a un gigante dormido», murmuró. Sus palabras, cargadas de presagio, se convertirían en una realidad devastadora para Japón. A 83 años de distancia, el 7 de diciembre de 1941 sigue siendo un día de contrastes y paradojas. Fue la fecha en la que el mundo se enfrentó a su propia oscuridad y en la que se plantaron las semillas de una victoria que tardaría 4 años en llegar. El horror del ataque a Pearl Harbor y la crueldad del decreto NN recuerdan que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, las decisiones de unos pocos pueden cambiar el destino de millones. Y aunque los protagonistas de aquel día desaparecieron hace mucho tiempo, sus acciones y sus consecuencias siguen resonando en nuestra memoria colectiva como un eco que nos advierte de los peligros del odio, la ambición desmedida y la violencia desatada.